Dios les bendiga, feliz y bendecido martes a las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales, como la Estación del Cielo, en Instagram, en YouTube, en Facebook, donde tenemos perfil y fanpage. Gracias a los que nos escuchan a través de nuestra frecuencia www.laestaciondelcielo.com. Estamos en varias aplicaciones. Si ustedes entran a Google Play Store, digitan La Estación del Cielo, pueden descargar la aplicación de nuestra señal para que la puedan llevar en sus dispositivos celulares las 24 horas del día. Allí mismo en Google Play Store hay aplicaciones donde aparecen 100, 200 estaciones de radio, y La Estación del Cielo aparece también en estas aplicaciones. Saludamos a el director Edgar Betancourt, director de tropiradio.net, también a William Fernando, a Fotavo de Al Aire radioonline.com, al chavito Carlos Andrés, director de valleestereo.com. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez y estoy en compañía de mi esposa, la doctora, la pastora María Alejandra Fuentes. Alejita, Dios te bendiga, feliz y bendecido martes. Amén, Dios les bendiga a todos, gracias por su sintonía, por conectarnos, por conectarse con nosotros, por acompañarnos en este precioso martes. Dios les guarde, Dios les recompense y Dios les añada mucha fe y restauración, porque hoy estamos viendo acerca del pecado y resulta que nosotros, nuestra vida, nuestra nueva vida, porque somos nuevas criaturas, pues debemos ser consagrados al Señor, a quien nos dio la oportunidad de estar hoy aquí, Alvarito. Por eso voy a compartirles esta preciosa palabra junto a mi esposo, el pastor Álvaro Domínguez, acerca del pecado, y aquí el apóstol Pedro nos va a hablar, así que muy atentos. Dice así en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Dice como título: vivan para Dios. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las nuevas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estén sujetos, aquí habla de algo muy importante, y es que Pedro nos enseña que obedezcamos a las autoridades. En el versículo 13 dice: estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea el rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Y vamos a ver un ejemplo de Cristo en el sufrimiento. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos, porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios, porque qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofetados, lo soportan. Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían,
Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de su vida. Qué lindo esto, Alvarito. Quizá muchos no nacimos en cuna cristiana, quizás muchos no nacimos creyendo en Dios, quizás muchos no le conocíamos y ahora le conocemos y nuestra vida ha cambiado de rumbo. Quizás antes andábamos descarriados y ahora somos ovejitas que pertenecemos al rebaño de Dios. Aquí hay cosas muy importantes y es ver la humildad de nuestro Señor Jesús, a quien seguimos y a quien predicamos, que a pesar de que no cometió pecado, fue bofeteado, fue juzgado, fue herido, y nos da ese ejemplo de cómo actuar cuando a nosotros nos juzgan, nos señalan, cuando van en contra de nosotros, van en contra de nuestras creencias. Lo importante es que a través del sufrimiento sea formado nuestro carácter cristocéntrico y que nosotros podamos, a través del amor de Dios, sanar a muchos corazones que se hieren fácilmente. Quizás nosotros hemos cambiado esa actitud cuando nos tratan mal, ya no reaccionamos con violencia, sino que bajamos la guardia y le pedimos a Dios cada día esa sabiduría para actuar con benevolencia, porque cuando uno le da mucha rabia, cuando uno actúa en su propia condición, es difícil poder encontrar paz, poder interactuar, poder convivir en el hogar, en el lugar de trabajo. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra conducta, nuestras buenas obras deben marcar la diferencia en esta tierra, Alvarito, que nosotros seamos unas cartas leídas, ¿sí? Que no por nosotros se aparten del evangelio, porque sí, escuchamos testimonios de muchas personas que en vez de compartir con sus vidas el evangelio, lo que hacen es que las personas cada día se alejen más de Jesús por la culpa de nuestras acciones. Amén. Estamos hablando de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, en Reina y Valera. Empieza en el versículo 11 hasta el 25. Y en la nueva versión, ya les digo, esta que tengo aquí, Nueva Biblia de los Hispanos, esta empieza en el versículo 13 y va hasta el verso 25. Es igual. Estamos hablando de Pedro, ¿no? Uno de los apóstoles que estuvo con Cristo, uno de los apóstoles que tenía un carácter bastante fuerte y que con muchas situaciones tuvo que aprender. Y asimismo nosotros vemos que aquí el cristiano debe aprender a través del sufrimiento, así como Cristo sufrió y padeció por nosotros. A veces cuando llegamos a ciertas iglesias nos dicen que todo va a ser camino como de rosas, todo va a ser así como un cuento de Disney, algo bonito, romántico, pero la vida cristiana no es fácil, no es fácil. Pero tenemos una esperanza porque allí está. Cristo está con nosotros. Esas son las buenas nuevas del evangelio. Cristo está con nosotros. Él le dijo a los apóstoles que se iba, pero que iba a dejar el Consolador. Amén. Y que estaría con nosotros hasta el fin. Es decir, por siempre. El Espíritu Santo. Claro, y también les dijo a los apóstoles que estaría con nosotros hasta el fin. Es decir, que el Señor nunca nos dejará y nos desamparará. Siempre estará con nosotros.
Recuerden, el Señor es fiel y verdadero, el Señor es justo, el Señor acampa alrededor de los que le aman, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Es decir, que Dios, el Señor, estará con nosotros. Allí está hablando de que nosotros debemos someternos, está hablando de los que son esclavos. Ya no somos esclavos de la ley, ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas, son hechas de nuevo. Entonces nosotros somos nuevas criaturas, no debemos tener temor. Puede ser que no sea un camino de rosas, pero las adversidades, Alejandra, mi amor, significan formación de nuestro carácter. Amén. Así como el Señor tuvo que sufrir, obviamente sufrió hasta la muerte, pero nosotros vamos a sufrir para poder que en nosotros se forme ese carácter, que haya madurez. ¿Cuántas veces hablamos de que si no sufrimos, no formamos nuestra madurez? Si nosotros no aprendemos de las caídas, no vamos a madurar nunca. Y esa es la vida del cristiano. El cristiano tiene que aprender a vivir en medio de situaciones difíciles, adversas, para poder madurar. Pero debemos tener la confianza de que Cristo estará con nosotros. Al final, tú dijiste algo que nos emociona muchísimo, quien en el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. En el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué bonito. Éramos ovejas descarriadas, la palabra de Dios dice que éramos contados como ovejas hacia el matadero, había un decreto de muerte, el Señor en la cruz del Calvario vence la muerte y significa que nosotros volvemos al Padre cuando por fe aceptamos a Cristo. Amén. Tú has dicho muchas cosas maravillosas porque es la esperanza que tenemos, el ejemplo de nuestro amado Jesús, que aprendió a soportar el dolor, aún el dolor injustamente, para cumplir la voluntad del Señor. Así que la invitación es que estemos dispuestos a sufrir, a soportar, y aún si es por llevar el evangelio, porque recompensa tenemos del Padre, Alvarito. Así que yo te invito en este día martes para que aquellos que quizás están pasando por difíciles momentos, quizás no han hallado en Jesús esa relación directa que estamos mencionando aquí, porque tal vez las cosas del mundo muchas veces nos separan de hallar al Señor como Él es, y lo vemos de una manera y de una perspectiva diferente, siempre quizás buscando lo material, pero lo que el Señor quiere, como tú lo decías, mi amor, es formar nuestro carácter a través de todo lo que nos pasa en nuestro diario vivir. Así que yo te invito a que intercedamos por esas personas que quizás se encuentran en difíciles situaciones de pecado, para que puedan sentir el amor, el perdón y la misericordia de nuestro amado Dios. Estamos en el mes del pecado, y el pecado es el que nos separa con el Señor. Podríamos hacer una prédica acerca de las consecuencias del pecado: separación de Dios, muerte eterna, esclavitud, porque el pecado en la tierra nos esclaviza. Así es. Y en el cielo nos condena. En el más allá, en la parte espiritual, nos condena. No nos permite llegar al cielo. Y yo, la verdad, yo les digo, cuando mi esposa estaba leyendo los últimos versículos, la verdad, sentía ese amor de Dios, ¿no? Escuchando esas palabras de Pedro, ¿no? Así Unas es. palabras de amor. Esto es un poema, tú lo dijiste, ¿no? Un poema, pero un poema de amor con un final feliz. De saber que tenemos un Padre que dio su vida por nosotros, que vino a la tierra en forma de hombre y que al morir en la cruz nos dio libertad. Amén. Y que ya no somos esclavos, ¿cierto? Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, dice, Amén. ¿cierto?
un coro famoso. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a decirle que esta palabra sea rema en nuestra vida, que nosotros podamos apropiarnos de ella, pero no es apropiarnos como en algunas congregaciones, sino vivirlo. Porque ¿de qué sirve que yo diga yo me apropio de esa palabra si yo no la vivo? Son las acciones las que valen. Amado Dios, Señor, te damos toda la gloria por siempre, Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hubiera sido posible si tú no hubieras ido a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú nos das vida eterna, una esperanza de vivir. Ya no somos esclavos del pecado, Señor, y la maldad que nos separaba, Señor, de ti. Gracias porque tú, Señor, estás preparando esas moradas para que nosotros podamos estar juntamente contigo, Señor, cuando estemos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, líbranos de todo pecado, de toda maldad, derrama tu sangre poderosa, confesamos que te hemos fallado, pero que tú eres un Dios de bendición, un Dios de liberación, un Dios de amor, Señor, un Dios de misericordia. Yo quiero orar por las personas que están enfermas. Aquí la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, Señor, en el versículo número 24 habla de que por tus llagas, Señor, hemos sido sanados. Igualmente ya lo había profetizado el profeta Isaías, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de sanidad. Te entregamos las personas que están enfermas, Señor, por alguna condición, Señor. El padre, el abuelo de Jonas, el esposo de mi sobrina Jessica en Alemania, Señor, yo te pido para que tú les sanes, Señor. Yo te pido por la familia del pastor Fabio Camelo, que están viviendo una situación difícil por la pérdida de un ser querido, Padre, para que tú les llenes de gozo, de amor, de paz, Señor, en este momento tan difícil, Padre Celestial. Te pido que tú estés allí, Señor, en cada hogar, en cada familia, proveyendo, Señor, lo necesario, los recursos, la parte económica, los empleos, para que tú bendigas, Señor, estos hogares, Señor. En tu nombre, Señor, colocamos este día, Señor, y te decimos amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, les recordamos a todos los ciberestacionarios, a todos los ciberoyentes y a todo aquel que se une aquí a Devocionales Bajo Sus Pies. Estamos justo a tiempo para entregar estas 2 gorras que nos han sido ofrendadas por Creaciones Jonatán, regalo y creación de Dios. Las vamos a entregar con 2 tickets para ir al concierto de ¿quién, Alvarito? Vamos a ir al concierto de Cristín Di Clario. Así es, bueno, es el 22, viernes 22 de febrero, así que ya colocamos la imagen para que ustedes la compartan de la Estación del Cielo y esperamos que las personas que se hagan acreedoras a estos 2 tickets y estas 2 gorras, pues las disfruten junto a nosotros al staff de la Estación del Cielo, quienes estamos promocionando y acompañando el concierto, una noche de adoración que no nos podemos perder. Esa es la cita. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos han pedido consejería y alguna petición de oración. Hemos venido orando por estas peticiones junto con mi esposa, siempre lo hacemos para que el Señor pueda obrar en la vida de cada una de estas peticiones. Recuerden, el email es devocionales@gmail.com, devocionales@gmail.com. Saludamos a tropiradio.net, saludamos a la emisora valleestereo.com, al aire radioonline.com y la Estación del Cielo. 6 de la mañana e igualmente a las 8 de la noche al pastor Adrián Rogers con un mensaje de mucha bendición. 6:30 el devocional Bajo Sus Pies. A las 7 de la mañana e igualmente a las 9 de la noche el pastor Charles Stanley con el programa En Contacto. A las 8 de la mañana y a la 1 de la mañana el programa A Través de la Biblia, que es un estudio bíblico para que ustedes se conecten con la palabra de Dios. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez en compañía de mi esposa, la pastora María Alejandra Fuentes. Alejita, feliz y bendecido martes. Amén. Dios les bendiga y les guarde.
Bendiciones. Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. I made my mistake.